Proyecto Panaca presenta la biografía de Santa Rosa de Lima, patrona de las Américas. Isabel Flores de Oliva, quien sería conocida luego como Rosa de Lima, fue la primera nacida en América en recibir el reconocimiento de santa por la Iglesia Católica. Nació en la ciudad de Lima el 20 de abril de 1586, en su casa ubicada a espaldas del Hospital del Espíritu Santo, donde, según se dice, habían florecido las primeras rosas que los españoles sembraron en la ciudad capital. Sus padres fueron el español Gaspar Flores y la guanuqueña María de Oliva. Fue bautizada en la parroquia de San Sebastián con el nombre de Isabel, en honor a su abuela materna. Sin embargo, desde muy pequeña fue conocida como Rosa, apelativo dado por su cuidadora Mariana debido a su belleza. A los 12 años se mudaría a la ciudad de Quibes, ubicada a 60 kilómetros de la ciudad de Lima, debido al trabajo de su padre, quien sería nombrado administrador de un obraje en aquel lugar, permaneciendo durante 4 años al cuidado de los mercedarios. En 1597, en dicho lugar, recibiría su confirmación en manos del arzobispo Toribio de Mogrovejo, siendo llamada por este como Rosa, a pesar de desconocer el apelativo con el que se le conocía. Durante su estadía en Quibes, desarrolla una serie de dolencias como el reuma, la misma que llegaría a paralizar sus miembros por un tiempo prolongado, y debido a los vendajes que se le aplicaban, le brotarían una serie de llagas muy dolorosas, siendo soportadas por ella como parte de su penitencia a Dios. De regreso a Lima, se dice que Rosa llevó una vida apartada del mundo social. Estando ya segura de su vocación religiosa, emulaba a la terciaria dominica Santa Catalina de Siena, ayunando, orando y realizando diversas penitencias. Se dice que al llegar a la adolescencia, el apelativo de Rosa disgustaba mucho a Isabel por hacer referencia a su belleza. Sin embargo, a la edad de 25 años, luego de realizar la confesión en la iglesia de Santo Domingo, el párroco de aquel lugar la tranquilizaría preguntándole: «Pues hija, ¿no es vuestra alma como una rosa en que se recrea Jesucristo?». Desde aquel día, Isabel pediría ser llamada como Rosa de Santa María, entregándose a la vida religiosa. Dada la situación económica precaria de su familia, Rosa se dedicaría a trabajar el día entero en el huerto de su casa y bordando para diferentes familias de la ciudad, ayudando así al sostenimiento de su hogar. Es en este periodo en que conoce la situación de miseria y explotación de que eran víctimas los indígenas del virreinato, conmoviéndose con los relatos de su cuidadora Mariana y cuestionando las acciones contra los sometidos. Si los cristianos están obligados a predicar amor por todas partes, ¿por qué llegaron a América con guerras, destrucción y odio? Esa idea la torturaba y se preguntaba con angustia: ¿por qué deben sufrir tantos indios? Encontrando respuesta a estas interrogantes, asumiendo la redención del sufrimiento. Dentro de su vivienda, buscó un lugar de aislamiento, siendo primero su habitación y luego una ermita que había preparado en su huerto, donde solía pasar horas a solas orando. Ante tal actitud, su madre, preocupada, trataba de obligarla a realizar actividades en público. Sin embargo, Rosa se resistía muchas veces colocándose ají molido en los ojos, produciéndose una fuerte inflamación. Y cuando finalmente su madre lograba que saliera, su desazón y molestia eran enormes debido a la admiración que causaba por su gran belleza. Rosa trató por todos los medios de marchitar su apariencia, introduciendo sus manos en cal viva para que perdiesen su finura, dándose baños fríos y ayunando para perder su color. Pese a ello, seguía atrayendo pretendientes, por lo que se cortaría el cabello y untaría con pimienta su rostro, con lo que sí consiguió herirse la tez. Finalmente, Rosa realizaría un voto de virginidad, procurando ingresar a la orden dominica como monja, no logrando su objetivo por la negativa de su padre. Pese a ello, luego de unos años, ingresaría a la Tercera Orden de Santo Domingo como su admirada Santa Catalina de Siena, llevando desde aquel momento una vida entregada a la religión, pero fuera de los claustros. Así, Rosa permanecería encerrada en la pequeña ermita ubicada en su huerto, realizando ayunos y martirizándose, azotándose, llevando en el pecho una cruz de madera con púas de hierro, apretándolo con cordeles para causarse más dolor y usando una corona de plata con pequeñas espinas en su interior
con la intención de emular la corona de espinas y el sufrimiento de Cristo. Sus únicas salidas eran para visitar el templo de Nuestra Señora del Rosario y para atender las necesidades espirituales de indígenas y esclavos africanos. También proveía de atención y ayuda a algunos enfermos que se acercaban a su casa, creando una especie de enfermería para tal fin. Sería en estas circunstancias que conocería a Fray Martín de Porres, ayudándolo en el auxilio de algunos enfermos. En 1615, la ciudad de Lima se vería amenazada por corsarios neerlandeses, entre los que se encontraba el famoso pirata Joris van Spilbergen. Ante el posible desembarco y saqueo de la ciudad, Rosa, junto a otras mujeres, se dirigió a la iglesia de Santo Domingo para pedirle a Dios por el resguardo de la población. Asimismo, Rosa estaba dispuesta a dar su vida por el sagrario, por lo que cortando los bajos de su hábito para una mejor movilización, se aprestaba a llegar al altar y proteger con su cuerpo el sagrario de manos impías. Sin embargo, la sorpresiva muerte de uno de los capitanes y la disentería que hizo estragos en la tripulación obligó a los corsarios a retirarse de las costas del Callao. En Lima se atribuyó la salvación de la ciudad, como milagro, a Rosa, a quien se le representaría en sus posteriores imágenes portando a la ciudad sostenida por el ancla. En 1617, durante el Domingo de Ramos, en la capilla del Rosario ubicado en el Templo de Santo Domingo, Rosa no recibió las palmas bendecidas que debía portar en la procesión, hecho que le provocó un profundo sentimiento de culpa, puesto que pensó que había ofendido a Dios. Así, acongojada, se dirigió a la imagen de la Virgen del Rosario a solicitar el perdón, recibiendo en ese momento una revelación por parte del niño que sostenía a la Virgen, quien le pide que se convierta en su esposa. Este hecho es conocido como desposorio místico. Los esfuerzos físicos a los que se sometía Rosa terminaron mellando su salud, cayendo gravemente enferma en el mes de mayo y pasando los últimos meses de su vida bajo el cuidado de los esposos Gonzalo de la Maza y María de Uzátegui, quienes la acogieron en su casa. Finalmente, el 24 de agosto de 1617, víctima de la tuberculosis, Rosa de Lima fallece a los 31 años de edad. Gonzalo de la Maza haría retratar a Rosa en su lecho de muerte, siendo el pintor italiano Angelino Medoro el encargado de realizar el primer cuadro de Rosa de Lima. Su entierro fue uno de los más notables que vivió la ciudad de Lima, acudiendo gran cantidad de personas, entre ellos el virrey Francisco de Borja y Aragón, el cabildo secular y eclesiástico y las órdenes religiosas presididas por la Orden de Santo Domingo, al que pertenecía Rosa. Posteriormente, a causa del gentío que visitaba a Rosa en su cripta, tuvieron que colocarla en la iglesia de Santo Domingo. En 1634, luego de reunir numerosos testimonios sobre su vida y virtudes, sería presentada en Roma la causa de su beatificación, hecho que se produciría primero el 5 de abril de 1668, siendo beatificada por el Papa Clemente IX como patrona del Perú, y ratificada nuevamente el 12 de abril de 1671 por el Papa Clemente X, proclamándola como patrona de toda la América, Indias y las Filipinas, siendo la primera santa nacida en América. En el año 1727 se inscribiría como fecha de celebración de Santa Rosa de Lima el 30 de agosto. Un año después, sería construido su santuario en los terrenos donde se ubica el Hospital del Espíritu Santo y su casa, conservándose la ermita y la habitación donde Rosa vivía, siendo el primer santuario dedicado a la santa luego de su beatificación. En 1940, la hermosa fachada de estilo barroco y cerca de un tercio de su estructura se perdería para dar paso a la construcción de la avenida Tacna, en el centro de Lima, siendo reconstruida bajo el mismo esquema del original y convirtiéndose, junto a su casa ubicada en Quibes, todos los años en centro de peregrinaje para los fieles católicos. En 1941, el Colegio Nacional de Mujeres de Lima, primer colegio de ese carácter fundado en el Perú, cambiaría su nombre en homenaje a la santa limeña, llamándose Primer Colegio Nacional de Mujeres Rosa de Santa María, mientras que en 1955 y 1965 sería declarada patrona de las enfermeras del Perú
y patrona de la Policía Nacional del Perú, respectivamente. El legado espiritual de Santa Rosa de Lima, sembrado en Perú y América, va más allá de los valores de humildad, fe y generosidad. Trasciende al mundo representando la integración de la nueva fe abrazada por nuestro continente y representando además a la primera mujer americana en ser canonizada. Agustín Moreto, dramaturgo español perteneciente al Siglo de Oro, ensalzaría a la patrona del Perú de la siguiente manera: ser reina de las flores, la rosa es común, y de las reinas, reina la rosa del Perú. Teniendo a Lima el cielo, envidia de su luz, trocaron sus estrellas el nácar al azul. Engrandézcase el Perú si la plata le enriquece, que la rosa le ennoblece con belleza y con virtud. Somos Proyecto Panaca. Suscríbete, comenta y comparte nuestra historia.